Un abrazo muy especial en el amor glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Que la paz preciosa del Dios Altísimo sea inundando cada uno de sus corazones y sea llenando cada una de sus vidas. Que las palabras de Dios cada día les inunden de la vida del Creador. Que el amor y la presencia del Rey de los cielos, del eterno Dios, cada día les traspasen hasta lo más profundo. Que sea la gracia bendita de Dios fortaleciendo cada uno de sus corazones y alumbrándoles en el conocimiento de Él. Es un regalo maravilloso, precioso el que Dios nos da cada día, el de acercarnos a su palabra para conocerle, el de venir a sus brazos para conocer su corazón, para conocer su voluntad, para conocer su propósito extraordinario para cada una de nuestras vidas. Así que un abrazo inmenso. Saludos a todos los hermanos, de todos los hermanos, los que uno puede hablar siempre envían saludos a todos. Por la gracia de Dios, todos los hermanos se encuentran bajo el cuidado maravilloso de Dios. Y bueno, es una gratitud inmensa. Esta semana compartíamos algo muy especial con algunos hermanos y era ver cómo muchos expresaban no solamente ver el cuidado de Dios en lo económico, ver sus alacenas surtidas, ver la manito hermosa del Señor allí con el sustento, sino que hay muchos hermanos que han tenido dolencias, que han padecido y han sufrido enfermedades. Poder decir que en este tiempo, sin haber podido asistir a citas médicas ni realizarse exámenes, muchos decir el cuidado de Dios ha sido tan maravilloso que aún la salud ha estado bajo ese cuidado de Dios. Muchos que tenían dolencias, ha dicho, por este tiempo Dios ha sido bueno y estas cosas que me han molestado tanto tiempo, por ahora no me han vuelto a molestar. O sea que Dios es maravilloso. Y no olviden, ¿para qué Dios nos da reposo? Sino para que le busquemos. ¿Para qué Dios nos da tranquilidad? Sino para que le conozcamos. Para que pongamos nuestra mirada en Él. Para que conozcamos su corazón. De manera que les enviamos un abrazo inmenso y invito para que oremos esta tarde por el maná dispuesto por Dios para este día. Padre, te damos gracias de todo nuestro corazón por amarnos y bendecirnos una vez más, Señor. Gracias, precioso Dios, por hacer nuevas tus misericordias sobre nosotros este día. Si tu misericordia no hubiese sido renovada sobre nuestras vidas, tal vez, bendito Dios, no estaríamos existiendo. Pero tú eres bueno, Señor, bueno, bueno, bueno. Cada vez, Señor precioso, que escudriñamos tu palabra, lo único que puede brotar de nuestro corazón es que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre, Señor. Que tú eres bueno al mostrarnos tu voluntad, el deseo de tu corazón, de hacernos partícipes de la vida tuya, Señor. Esto es incomparable, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a entender el valor que tiene estar delante de tu presencia. Ayúdanos a entender, oh Dios de los cielos, Señor, el privilegio hermoso de haber sido escogidos por ti para estar, Señor, delante de tu presencia, Señor. No solamente el tiempo que vivamos en esta tierra, Señor, sino haber sido escogidos para pasar una eternidad junto a ti, Señor. Esto es indescriptible, Señor. Las palabras no alcanzan para dimensionar, Señor, cuán bueno has sido, para darnos un lugar así de especial junto a tu corazón. Por eso ayúdanos a conocer y a entender cada día lo que tú estás buscando de cada uno de nosotros. Ayúdanos a conocer y a entender cada día lo que tú estás, Señor, buscando de nuestros corazones y de nuestras vidas. Tú has dicho una y otra vez, dame, hijo mío, tu corazón. Ayúdanos a entender, precioso Dios, qué es lo que tú estás obrando, qué es lo que tú estás hablando, qué es lo que tú estás haciendo en este tiempo, Señor. Permítenos, Dios de los cielos, entender
que nos has llamado, Dios, al interior de nuestros hogares para que dejemos de mirar lo que sucede afuera y empecemos a mirar qué está sucediendo adentro, aquí adentro, en nuestro corazón. ¿Qué está pasando aquí en nuestro interior? ¿Qué es lo que tú estás obrando? ¿Qué es lo que tú estás despertando? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que estás poniendo en orden? ¿Qué es lo que estás purificando? ¿Qué es lo que estás organizando en cada una de nuestras vidas en relación contigo, Señor? Por favor, Padre, danos entendimiento, danos luz, danos la gracia, Dios, de poder apreciar todo lo que tú quieres, de poder apreciar todo lo que tú deseas, de poder apreciar tus palabras, Señor. Dijiste ahí a través de el profeta Oseas que al pueblo le habías mostrado las grandezas de tu ley, pero habían sido tenidas como cosa extraña. Señor, no nos dejes tener en poco tu palabra, Señor, esa lámpara que has puesto para alumbrar nuestro camino. Esas palabras, oh Dios, que traen esperanza, que traen vida, que traen alimento, Señor. Esas palabras, oh Dios de los cielos, Señor amado, que son firmes, son eternas, como está escrito, que aún el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras son eternas, no dejarán de ser, permanecerán para siempre, Señor. Te clamamos en esta tarde luz, entendimiento, sabiduría, Señor. Y sobre todo, danos la disposición de buscarte, Señor. Precioso Rey de los cielos, arranca de nosotros toda pereza. Arranca de nosotros, oh Dios de los cielos, toda simpleza. Arranca de nosotros toda superficialidad que tengamos en relación contigo, mi Rey amado. Y por favor, Señor, permítenos ir creciendo, Señor. Sabemos que este es un proceso que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Que a cada uno nos estás hablando, que a cada uno nos estás llamando, que a cada uno nos estás invitando, que a cada uno, Dios de los cielos, Señor, nos estás atrayendo en pos de ti, Señor. Permítenos entender desde el más anciano hasta el más joven. Ayúdanos a entender, oh Dios de los cielos, Señor, que la edad no es un limitante para poder entender, para poder recibir, para poder percibir las cosas que tú quieres hacer y obrar en cada una de nuestras vidas, Señor. Por favor, precioso Dios, tráenos luz, Señor, a cada uno de las personas que podemos exponer tu palabra, Señor, para que no hablemos conforme al deseo de nuestro corazón, sino conforme a tu voluntad. Permite, oh Dios, que cada servidor tuyo podamos estar, Señor, en tu presencia, podamos estar ahí, Señor, a los pies tuyos, Señor amado, clamando que hables a nuestro corazón, las palabras que nos atraigan hacia ti, las palabras que nos lleven a tu presencia, las palabras que nos hagan correr a tus brazos, las palabras, Señor, que nos pongan en comunión íntima contigo, mi Señor y Salvador. Padre, oramos aún en esta tarde, Señor, por cada siervo en esta ciudad. Oramos, Dios de los cielos, por cada congregación de esta ciudad. Oramos para que sea tiempo de luz, tiempo, Dios de los cielos, de que alumbres el corazón, el entendimiento de todos y cada uno de nosotros, Señor. Precioso Dios, para que todo el pueblo que tú tienes en esta ciudad entendamos, Señor, qué es lo que tú quieres con nosotros. Entendamos, Señor, lo que estás hablando en este tiempo a nuestro corazón, lo que estás obrando en nuestras vidas, Señor. Oramos para que nos direcciones, oramos para que nos dirijas, oramos para que nos hagas sensibles, oh Dios de los cielos. Oramos, bendito Dios, para que nos guardes, precioso Dios de los cielos, y nos des sabiduría de la tuya, Señor, de la que viene de lo alto, para, Señor precioso, poder hablar de ti, para poder expresarte a ti, para poder, Señor, manifestarte a ti, Señor. Que lo que podamos expresar cada vez que expongamos tus palabras, Señor, despierte, Señor, en el corazón de cada personita por tu Espíritu. Señor, es un deseo cada vez más profundo por ti, un deseo cada vez más intenso por estar contigo, un deseo cada vez más ferviente por estar a los brazos, al abrigo, a la sombra del Dios omnipotente, Señor. Padre, gracias por tu fidelidad. Oramos, bendito Dios, por cada familia, oramos porque cada corazón, cada vida pueda experimentar la vida tuya en este tiempo, Señor. Sabemos que no son nuestras capacidades, que no es nuestra fuerza, que no es nuestra habilidad, sino es la bondad tuya, Señor,
y nos estás permitiendo ver tu bondad en este tiempo. Por eso permite que esa bondad nos conduzca, oh Dios de los cielos, hacia tu corazón, nos conduzca hacia tus brazos, nos conduzca hacia tu presencia, Señor. Padre, gracias, gracias, gracias. Señor, no alcanzan las palabras para expresar la gratitud de todo lo que estás haciendo con nuestras vidas en este tiempo. Por favor, dirígenos a través de tu palabra. Por favor, enséñanos a través de ella. Por favor, edifícanos a través, bendito Dios, de tu preciosa sabiduría y de tu preciosa dirección. Te damos gracias y pedimos, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que abras tus palabras, que quites las prevenciones de nuestro corazón y nos ayudes, Señor, a estar dispuestos, Señor, para qué es lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias y te bendecimos en el precioso, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Cuán bueno y maravilloso es nuestro Salvador. Quiero que se vaya ubicando, por favor, en Jeremías, allí en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 9, en el versículo número 23. Cosas que sorprenden de una manera especial nuestro corazón al escudriñar la palabra es que siempre la palabra de Dios está vigente. Siempre la palabra de Dios está fresca. Siempre la palabra de Dios está actual. Siempre la palabra de Dios es acorde. Es más, va más allá de lo que nosotros consideramos necesitar. Es tan hermosa, es tan preciosa como está escrito. Es como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es hermoso saber que esta palabra ha sido dispuesta para enseñarnos el camino del Señor, para enseñarnos la voluntad de nuestro Padre, para enseñarnos el deseo de su corazón, para volvernos a sus brazos. Cada palabra de la Escritura tiene extendido el amor de Dios. Cada palabra es una cuerda que envuelve nuestro corazón para traerlo hacia Él, para traerlo a sus brazos, para traerlo a su presencia. Y es lo que Dios desea despertar cada día en nosotros, y es lo que ha ido despertando este tiempo de una manera muy especial. Que cada palabra nos lleve a sentirnos atraídos por Él, con un deseo de conocerlo, con un deseo de experimentarlo, con un deseo de encontrarnos con su presencia, con un deseo de encontrarnos con su corazón, con un deseo de mirarle, con un deseo de poder contemplarle en la hermosura, en la belleza, en lo precioso que es este ser extraordinario que es el Señor Jesucristo. De manera, amados, que dice Jeremías en el capítulo número 9, verso 23, a momentos donde uno lee porciones y el haberlas memorizado hace que uno considere que ya sabe todo lo que dice la palabra. Pero estas palabras son tan especiales porque son palabras del corazón de Dios. Y son palabras del corazón de Dios que están obrando para atraer nuestro corazón hacia Él. Por eso le animo con todo el corazón que cada vez que vayamos a la palabra no estemos prevenidos en nuestro corazón. No estemos prevenidos frente a la palabra. Necesitamos disponer el corazón para entender. Porque a veces vemos alguna cosa y la tomamos como prevenidos o la tomamos en otra dirección. A veces nos llenamos de juicios con las palabras de Dios y no miramos qué es lo que Dios quería hablarnos, qué es lo que Dios quería enseñarnos. Y Dios no nos ha dado su palabra para que nos llenemos de juicio frente a todas las demás personas, ¿no? Dios obrará en cada corazón conforme a su voluntad. Dios en cada persona va haciendo un proceso. Es ir entendiendo en cuál es el proceso que me está llevando a mí. En qué proceso está llevando mi corazón, en qué proceso está llevando mi vida y poder entenderlo. Si Dios me va dando luz en eso, pues voy a ser muy edificado, porque allí Dios me va a llevar a un crecimiento espiritual, me va a llevar a una madurez, me va a llevar a ser conformado a la semejanza de Cristo. Por eso Dios cada vez que nos habla a través de su palabra nos lleva a mirar el corazón, ese corazón al que le está haciendo tierra fértil,
donde Él está sembrando la semilla de su palabra para que dé fruto al 30, al 60 y el 100 por uno. Entonces acompáñenme allí a Jeremías 9, 23 y 24. Mira lo que dice la Escritura. Así dijo el Señor. No olviden, ¿de dónde provienen las palabras que se van a expresar? ¿De dónde proviene el mensaje? ¿De dónde proviene el consejo? ¿De dónde proviene la enseñanza? De Dios mismo, de las palabras de Dios. Esto son palabras que salen del corazón de Dios. Por eso es muy importante que podamos entender quién es el que las dice. Porque a veces creemos que es que el predicador puede estar atacándome o que es que me están señalando. No, miremos es qué es lo que Dios nos quiere decir. No a todos Dios nos está hablando de la misma manera o nos está tratando en las mismas cosas. Hay cosas que para unos son fortalezas, unas áreas, para otros son otras, pero a todos Dios está obrando, en todos Dios está obrando. Entonces pidámosle al Señor, Señor, quita las prevenciones, quita que mi corazón se llene de acusaciones frente a los demás, porque hemos visto cómo allí en Romanos el Señor le dijo a su pueblo que aunque ellos señalaban a los demás porque eran fornicarios, adúlteros, y que todo eso lo que habían llegado a ser era porque habían despreciado al Señor, pero dice, pero ustedes teniendo la palabra están haciendo lo mismo. Mire lo tremendo, tal vez sin adulterar, sin fornicar, sin robar, sin hacer una serie de cosas, se estaba llegando a lo mismo, a despreciar al Señor en el corazón. Entonces, por eso lo importante es oír, por eso lo importante es recibir, qué es lo que Dios quiere hacer en mi corazón y en mi vida. Y cuando Dios empieza a obrar en mi corazón y en mi vida, de seguro que lo que Dios va obrando en mi vida, pues va a bendecir a las personas que están a mi alrededor. Van a bendecir. Si Dios va sanando nuestro corazón, pues Dios va a ir permitiendo que fluya amor de Él a través de nuestras vidas hacia los demás. Nos vamos a dar cuenta porque Dios quiere hablarnos directamente al corazón. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Desde el Antiguo Testamento una y otra vez Dios nos ha dejado ver el deseo de su corazón. Cuando miramos Jeremías 9:23 y lo llevamos en el Nuevo Testamento allí a Juan 17:3, donde dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Nos damos cuenta que el Señor siempre nos está llevando hacia lo que el Señor ha dispuesto como de mayor valor en nuestras vidas, y es que le conozcamos a Él. Pero cuando miramos el contexto que acontece aquí en Jeremías 9, nos vamos a dar cuenta que el Señor los está confrontando frente a algo que se había vuelto muy valioso para ellos en ese momento. En el momento en que fue dada esta palabra en Jeremías, para las personas eso era lo que tenía valor. Lo que tenía valor era ser rico, lo que tenía valor era ser sabio, o lo que tenía valor era ser valiente. Ser valiente significaba sobresalir de una manera especial en alguna área. Ser identificado por algo que lo hizo sobresalir sobre los demás. Y cuando nosotros ya lo miramos en ese contexto, nos damos cuenta tan actual y tan presente. Porque muchas veces los seres humanos nos hemos ido volviendo personas que valoramos las cosas en la misma medida. Se valora es por el que se tiene, se valora es por el que se sabe, o se valora es por el que se ha logrado. Y así muchas veces se ha vuelto la medida no solamente del mundo. El mundo valora a las personas y reconoce el valor de una vida es por alguna de estas cosas. Miremoslo en un asunto sencillo. No es lo mismo que llegue una persona que sea desconocida y sin recursos a buscar ayuda en un centro médico, a que llegue una persona famosa, a que llegue una persona rica. Nos vamos a dar cuenta que se hace una diferencia. Entonces nos damos cuenta que aquello es lo que el mundo le ha dado valor. Le ha dado valor a estas cosas, y el Señor ha dicho que esas no son las cosas que Él desea que nosotros valoremos. Pero en cierta medida
estamos viviendo en una época donde la iglesia le ha dado valor a estas cosas, donde la iglesia le ha dado valor al tener, donde la iglesia le ha dado valor a la sabiduría y donde la iglesia le ha dado valores a los logros, ¿cierto? Pero no se ha centrado en lo más importante. El Señor dijo, estas cosas no son las que yo quiero que sean lo importante dentro de sus vidas. Estas cosas no son las que yo quiero que sean el centro de sus corazones. Lo que yo deseo que sea el centro, por lo que ustedes vivan cada día, es por conocerme a mí, por entender mis caminos, por entender mi voluntad, por entender mi propósito. Entonces nos damos cuenta que es una necesidad de algo en lo que nosotros sí necesitamos perseverar. Porque no olvide, hay cosas que decimos con nuestros labios, pero el hecho de que las tengamos claras en nuestros labios no significa que a eso sea lo que esté dispuesto nuestro corazón. Muchas veces en nuestros labios decimos que la prioridad es buscar la presencia de Dios, pero está en nuestros labios. El Señor le dijo a Israel, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y cada vez que el Señor les hablaba de esa manera, les confrontaba, era por un deseo. Quería sacarlos de eso superficial, porque las palabras nos vuelven superficiales. Pero cuando acontece algo en nuestro corazón, nos va llevando a lo profundo. El Señor quería sacarlos de lo superficial para llevarlos a lo profundo, ¿cierto? Quería que ellos dejaran de tener un conocimiento de Dios de labios y tuvieran un conocimiento vivencial, algo genuino, algo verdadero. Por lo que estamos clamando en este tiempo, Señor, permite que por tu gracia, tu pueblo, vivamos algo genuino, algo verdadero, algo real contigo, bendito Dios de los cielos, pero cada uno de manera personal. Que yo no viva de las experiencias de otro. A mí me alegra cuando alguien cuenta las cosas que le pasan con el Señor, pero ¿sabe a qué me provoca eso? Me provoca decirle, Señor, pero yo también quiero vivir así contigo. Yo quiero vivir ese idilio, yo quiero vivir ese amor, yo quiero vivir ese encuentro, Señor. Yo quiero oírte, yo quiero palparte, yo quiero verte. Y entonces es hermoso porque ya no estoy deseando lo que otro tiene. Ya estoy deseando, es que Dios me permita tenerlo a Él. Es que Dios me permita encontrarme con Él. Y hacia allí Dios nos va dirigiendo. Cuando miramos este contexto de que se alabe en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, nos damos cuenta que es el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo. Porque nosotros no nos damos cuenta que por esos otros afanes que hemos asumido como iglesia, hemos dejado lo más importante. Y el asunto es que lo tomamos a la ligera. No queremos atender el llamado de Dios, no queremos atender la invitación de Dios. Y no nos damos cuenta de esto porque a veces solamente pensamos en lo que me duele a mí, en lo que me hace sufrir a mí, pero no pensamos en aquellas cosas que duelen el corazón de Dios. Porque muchas veces estamos viviendo una vida cristiana muy centrados en nosotros mismos y no centrados en Dios como realmente quiere Dios que sea. No olvide que Dios puso en el huerto del Edén, en el centro, el árbol de la vida, para evidenciar que la vida de Él sea el centro de nosotros, que el hombre estuviera centrado era en Dios, que el todo de su vida fuera Dios. Pero bendita la gracia de que todo esto es lo que Dios está operando. Lo está haciendo con tanto amor, lo está haciendo con tanta misericordia, lo está haciendo con tanta bondad. Pero amados, se hace necesario que dispongamos el corazón. Se hace necesario que en cuanto dependa de nosotros dispongámonos para atender, para decirle, Señor, háblame, Señor, confronta mi corazón. No me digas lo que yo quiero oír, Señor, dime lo que yo necesito oír. Lo que, Señor, obre en mi corazón de una manera tan preciosa que me lleves a tus brazos, que me lleves a un encuentro contigo, que me lleve a ver tu rostro, que me lleve a escuchar el latir de tu corazón. Porque si miras ahí en el contexto solamente rápido, ahí en el capítulo 9, verso número 1, te vas a dar cuenta que había un dolor en el corazón de Dios. ¿Y sabes por qué puede haber dolor en el corazón de Dios? Porque entre más una persona ame, más expuesta está a experimentar dolor por causa del desprecio, por causa de entregar tanto y recibir tan poco. El Señor lo ha entregado absolutamente todo, pero es tan hermoso que no ha desistido
de seguir insistiendo en nuestro corazón, de seguir llamándonos, de seguir conquistándonos, de seguir envolviéndonos con un amor entrañable. Dice acá en el 9:1, oh, si mi cabeza se hiciere aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Y cuando ya miras todo el contexto, te das cuenta que el pueblo estaba siguiendo muchas cosas, pero el pueblo no quería atender ese llamado de Dios, a conocerlo, a estar con Él, a disfrutar de su presencia, a estar en sus brazos. Cuando el ángel vino a traer la respuesta de Dios a Daniel, aquel Daniel que cuando leyó el libro se dio cuenta que ya se estaban cumpliendo los 70 años, que estaba terminando el tiempo que Dios había dicho que duraría el exilio, y él se pone a indagar todas estas cosas, pero se pone a buscar al Señor. ¿Dónde está buscando la respuesta? ¿A quién le quiere preguntar? ¿De dónde quiere recibir la sabiduría? De Dios mismo. Y dice la Escritura que cuando el ángel vino con la respuesta a él, le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Mire lo hermoso. ¿Qué hizo Daniel? Dispuso su corazón para entender. Y lo otro, dispuso su corazón para humillarse delante de Dios. Dos cosas esenciales en este tiempo, en nuestra relación con Dios. Disponer tu corazón. ¿Qué es lo que quieres hacer en todo mi ser? De una manera excepcional. Porque ciertamente Dios es bueno. Y Dios quiere hablarnos es a lo profundo del corazón. Dios no simplemente quiere podar, porque no olviden que cuando uno coge un árbol y lo poda, solamente quita cierto fruto, pero si las raíces no son tratadas, el fruto va a seguir siendo el mismo. Por eso Dios está haciendo cosas muy especiales en este tiempo, porque hemos hablado una y otra vez. Cada uno lo ha compartido el pastor Wilson, cuando uno escucha a otros pastores que conocemos, comparten lo mismo, que este tiempo es un tiempo para que lo aprovechemos de tal manera que cuando salgamos de todas estas situaciones, y así Dios lo dispone, no salgamos para seguir siendo los mismos, pero los mismos especialmente en nuestra actitud frente a Dios, que no salgamos siendo los mismos, o sea, que no salgamos para volver a lo mismo, que simplemente cambiamos por un poco de tiempo y después volvimos a la misma situación, como dice el Señor cuando habla allí de que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. O sea, que no hubo un cambio en su interior, que el cambio solamente fue por el momento. No, Dios está buscando que sea algo permanente en nuestras vidas. Por eso el Señor, aún a través del profeta Jeremías, habló algo muy claro, y era que muchas veces se curaba la herida del pueblo de Dios con liviandad, con superficialidad. O sea, que se le quería poner a un asunto muy importante, se le querían colocar cosas muy superficiales que no le daban solución. Amado, Dios no quiere simplemente un cambio en nuestras conductas. Dios quiere un cambio profundo en nuestro corazón respecto a Él. ¿Qué produciría en nosotros? ¿Te das cuenta? Te voy a colocar un ejemplo que nos va a ayudar y te darías cuenta el enojo que produciría en nosotros que fuéramos al médico muy enfermos y que el diagnóstico médico significara que tenemos un cáncer muy agresivo. ¿Qué esperaríamos nosotros como respuesta del médico que nos está atendiendo si nos ha dicho eso? La respuesta sería que rápidamente nos mandara los exámenes más profundos, que rápidamente nos diera los medicamentos más eficaces. Pero ¿cómo saldría de ese lugar donde te han diagnosticado que tienes un cáncer agresivo y que la fórmula que te dieron tiene para reclamar acetaminofén para 30 días? ¿Cómo saldrías? Saldrías enojada. Y enojado porque dirías: ¿cómo hacen para darme
un remedio tan simple que no le va a dar ninguna solución a este problema tan profundo para recetarme así de esta manera. Por eso Dios hablaba allí. A veces curamos la herida del pueblo de Dios con liviandad, ¿cierto? Solamente queremos decirle al pueblo que le va a ir bien y que le va a ir bien y que le va a ir bien, pero muchas veces dejamos al lado un asunto para tratar en nuestro corazón, y es cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que Dios ha venido desnudando? ¿Qué es lo que Dios ha venido confrontando en nuestro corazón? Que como hemos venido viviendo en relación con Dios, es de donde Dios nos quiere sacar. Y es de donde Dios nos quiere arrancar de una manera tan tremenda. Así que acompáñenme allá al Nuevo Testamento a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo número 2, en el versículo número 13. Juan, capítulo número 2, versículo número 13. Allí le vamos a encontrar un acontecimiento que se va a repetir 2 veces. Vamos a mirar el primer escenario que se da allí. Y es que una vez está iniciando Jesús su ministerio público, si lee el contexto ahí en Juan, te vas a dar cuenta que acabó de pasar el milagro, el primer milagro que Jesús hace allí en las bodas de Caná, de convertir el agua en vino, y empieza a hacerse ya su ministerio público. Después de este acontecimiento, el Señor tiene una visita al templo. Y en esa visita al templo, el Señor desnudó algo bien tremendo. Que el lugar que Él había destinado para un encuentro con el Creador se había convertido era en un lugar de comercio. El lugar que Él había dispuesto para encontrarse con su criatura, con su creación, para que tuviera un momento de comunión especial con el Señor, porque así estaba dispuesto por el Señor en el Antiguo Testamento. El templo era el lugar especial para todos. No olviden que Daniel, cuando estaba allá en Persia y en Media, estaba desde allí cuando salió el edicto de que nadie podía invocar a un Dios durante 30 días. Dice que Él abrió las puertas que daban en dirección del templo, porque el templo siempre fue un eje central dentro de la vida del pueblo de Dios allí en el Antiguo Testamento. De manera que nos damos cuenta que el Señor venía al templo, al lugar destinado por Dios para encontrarse, para hacer un encuentro, para tener unidad, para tener comunión, para hacerse uno con su pueblo de una manera especial. Pero acompáñenme allí en Juan, capítulo 2, verso 13, y vamos a leer. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Vamos a leer por ahora hasta ahí nomás. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? Que el Señor en esa visita al templo encuentra el templo dedicado a toda clase de cosas menos a aquello para lo que Dios lo había dispuesto. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice la Escritura allí a través del profeta Isaías. Un lugar de comunión, un lugar de intimidad, un lugar de encuentro con el Dios de los cielos. ¿Pero en qué se había convertido la casa? ¿En qué se había convertido aquel lugar? Todo allí se había vuelto negocio. El centro del templo ya no era venid, volvamos a Jehová, como lo hemos leído allí en el libro de Oseas. Ya no es venid, volvamos a Jehová, ya no es viviremos delante de Él, ya no es conozcamos y prosigamos en conocer al Señor, sino que ahora otras cosas eran las que se habían vuelto una prioridad dentro del templo. Vamos a dar cuenta que ahora
en el templo todo giraba en torno al bienestar económico, en el usufructo obtenido por las actividades realizadas. Ahora todo dentro del templo tenía un costo. A todo se le sacaba un beneficio. Cuando el Señor entró en esta época, las personas estaban próximas de celebrar la Pascua, de celebrar y recordar la liberación maravillosa que Dios había hecho, la noche en que por el Cordero Pascual las vidas de los primogénitos habían sido guardadas de la muerte justo antes de la salida de Egipto, y cómo Dios se había manifestado con poder y había dejado que de manera perpetua hicieran esta celebración recordando cómo fue Dios el que hizo justicia sobre sus vidas. Y la gente venía a la celebración de la Pascua. Como había gente que venía desde muy lejos, entonces era muy difícil que desde las ciudades lejanas donde venía, llegar allá con los animalitos que iban a ofrecer en sacrificio para el día de la Pascua. De manera que llegaban y los adquirían en el templo, y como muchos venían aún del extranjero, traían moneda extranjera, pero en el templo solo aceptaban la moneda local, de manera que llegaban y tenían que hacer cambio de la moneda. ¿Qué aprovechaban los que estaban ahí? Aprovechaban y vendían a altos precios los animales que iban a ser sacrificados. Aprovechaban y cobraban un alto costo por el cambio de la moneda, para que la gente que venía tuviera la moneda local. Pero esto lo hacían con la complacencia ¿de quién? Con la complacencia del cuerpo religioso que había en ese momento. Porque ciertamente para todos se había vuelto como este venir a ofrecer sus vidas a Dios se convirtiera en un beneficio económico para los que estaban dirigiendo dentro del templo. De manera que ellos estaban pensando es cómo sacarle absolutamente a todo beneficio, a todo querían sacarle utilidad, de manera que cuando nosotros vemos esto nos damos cuenta que se había convertido el centro en el templo cuando Dios viene, y dice que la casa la habían vuelto una casa de mercado, una casa de comercio. Lo que se había vuelto el centro en el templo no era tener comunión con Dios, no era que una vida estuviera completamente rendida a Dios. El centro del templo se había vuelto el dinero. Todo lo que los beneficiara, todo lo que pudiera darles ganancia o lo que pudiera darles utilidad. Y el Señor hace este azote de cuerdas allí y muestra su enojo y muestra que eso no es lo que Él deseaba, que ese no era el deseo de su corazón, que ese no era el deseo, que el centro de la iglesia no es el dinero, que el centro de la iglesia es una relación con el Señor, una relación con el Creador. De manera que aún hoy en día que nosotros miramos tanto que se habla de los derechos de autor, y que hoy cualquier actividad que usted haga, y si usted tomó algo, un escrito de alguien, que ese alguien fue el que lo diseñó y lo originó, y usted hizo algún trabajo, alguna cosa, y tomó parte de ese escrito, usted debe dejar identificado que eso no fue hechura suya, que eso lo hizo fue otra persona, y que de eso usted no puede beneficiarse porque usted no lo hizo, y que sobre eso viene una sanción de la ley cuando una persona se atribuye a haber hecho algo que no se originó en ella. Y cuando nosotros lo llevamos a la palabra de Dios dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Y le había dicho esto justamente a los discípulos cuando les había dicho: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Les había enviado a hacer una tarea, pero toda esa tarea que ellos estaban haciendo, realmente el que estaba haciendo todas esas cosas era el Señor. Ellos solamente eran instrumentos. Si el Señor no decidía obrar, no pasaba nada, independiente de cómo fueran ellos. Todas las cosas las hacía el Señor, pero a Dios le plació manifestarlas a través de ellos. De manera que Él les deja claro a ellos que eso que han recibido para dar a otros no es para que ellos se beneficien de ellos, no es para que ellos de eso lo vuelvan una ganancia personal para sus corazones. De gracia recibiste, ¿dad de qué? Dad de gracia. De manera
que cuando yo recibo algo de parte de Dios y cobro por lo que recibí de parte de Dios, realmente estoy cometiendo un delito. Si lo llevamos a los derechos de autor, porque es que realmente, para que tú y yo recibamos conocimiento de Dios es una gracia, es una misericordia de Dios. A Dios le plació alumbrar tu entendimiento por su pura bondad para que tú aprendas algo. Y eso que aprendes es para que así como no te costó recibirlo, tú también lo puedas dar gratis a otros. Y lo puedas dar con el amor que lo has recibido de parte de ¿quién? De parte de el Señor. Pero ¿qué encontramos aquí? Que todo lo habían vuelto o lo habían centrado en el dinero. Y estaba centrado en esto. Habían perdido el concepto de que habían recibido de gracia para recibir de gracia. Y son cosas en las que Dios viene poniendo orden, porque aún la iglesia, como leíamos en Malaquías, la iglesia, leíamos ahora en Jeremías al comienzo, que lo que el Señor dijo que no nos gloriáramos es de lo que la iglesia se ha venido centrando, que no nos gloriemos del tener, que no nos gloriemos del saber, que no nos gloriemos de la valentía, sino que realmente el centro nuestro sea conocer al Señor. Pero ¿a qué es lo que la iglesia le viene dando valor? Es a ese tipo de cosas dentro de nuestro caminar. En algún momento había compartido en alguna de las enseñanzas algo que en alguna vez me aconteció en una charla con un pastor. Y lo traigo a colación porque nos sirve para mirar cómo muchas veces miramos el pueblo de Dios, las cosas, y no nos damos cuenta que realmente necesitamos es conocer al Señor. Porque estaba compartiendo algo con este pastor y este pastor me dijo, me gustaría invitarlo a mi congregación. Yo, pues, igual, si a Dios lo dispone así, pues está bien. Pero él me dijo, bueno, pero ¿y usted qué ha hecho? ¿Cuáles son los credenciales? ¿A usted quién lo recomienda? Y entonces cuando me empezó a preguntar todas esas cosas, pues yo no sabía qué decirle, porque pues igual yo no he hecho nada, ni tampoco tengo quien me recomiende, ni nada. Entonces necesariamente él como de manera burlesca de una vez me respondió, a usted como que no lo conoce sino el Señor. Entonces bendito Dios porque me alegré. Entonces le respondí con mucho amor y le dije, bendito Dios, que es lo más importante, porque finalmente cuando el Señor le dijo a aquellos hombres que le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, y el Señor dijo, apartados de mí nunca los conocí. Pues que sea conocido por el Señor es un gran privilegio, aunque nadie más me conociera. Porque muchas veces lo que estamos valorando es qué fama tiene una persona, qué reconocimiento, qué logros, y no qué vida de Dios tiene dentro de su corazón. Por eso te das cuenta lo actual de Jeremías 9:23. Que nos hemos dedicado a darle valor a muchas cosas. Se valora un grupo que está buscando al Señor es por el tamaño. Se valora o se desprecia. Si el grupo es grande, entonces lo vemos con valor. Si el grupo es pequeño, lo vemos sin valor. Pero no nos damos cuenta lo que Dios está haciendo. Si una persona es reconocida y es famosa, entonces nos parece que la palabra de esa persona tiene más peso por ser reconocida. Y si de pronto alguien que no es reconocido de pronto trae una palabra de Dios muy especial, muy del corazón de Dios, no la valoramos porque, ¿y este de a dónde salió? ¿Y sabe qué hacemos? Terminamos despreciando a Dios en nuestro corazón, porque no nos damos cuenta y no percibimos que la medida de Dios es diferente a la medida del mundo. Por eso el Señor dijo, no nos vanagloriemos de esas cosas. Si Dios te permite ser partícipe de una iglesia grande, pues amén, esa gracia la puso Dios. No es porque los de esa iglesia sean superhombres. Si a Dios no le hubiera placido añadir personas en esa iglesia, no sería grande. Si Dios te puso en un lugar pequeño, valora el lugar pequeño, ¿cierto? No estoy ni a favor ni en contra de si se es grande o se es pequeño. Lo que estoy queriéndote decir con todo el corazón es que valoremos es el conocer a Dios. Que si estás en un lugar grande, pues allí ubícate a conocer a Dios, que tu pasión sea Dios, que si te dan la oportunidad de enseñar, enseñes a Dios, que se te vea una persona que cuando enseñas es que desees a Dios, que busques a Dios, que le conozcas, que te enamores de Él, no que te vean como una persona que habla de sus ambiciones, que habla de cómo tener, que habla de cómo sembró 1,000 pesos y ahora tiene 100,000.
¿Sabe qué es lo que hace eso? Eso no siembra fe, amado, eso siembra ambiciones en el corazón, porque entonces la gente se desafora a querer dar, pero la razón por la que quiere dar es para que se le multiplique el dinero. Porque las gentes corren tantas veces a las llamadas pirámides. Una y otra vez les advierten, aún cantidad de cristianos, ¿cuántas veces terminan metidos en las pirámides? Porque el cristiano muchas veces tiene ambición en su corazón y quiere que todo aquello que le permita que su dinero se multiplique sin hacer ningún esfuerzo y que tenga cantidades, entonces allí está. Entonces, ¿cuántas veces terminamos con este tipo de cosas? Es patrocinando la ambición del corazón. Patrocinando alábense en el tener, alábense en el saber, alábense en los logros o alábense en la valentía. Y ahora cuando el Señor entra aquí al templo, ¿qué quiere corregir? Que esto no está funcionando de manera correcta, que esto no es como Dios lo dispuso. Y acompáñenme, porque esto que estaba sucediendo aquí estaba cumpliendo una palabra profética del Señor. Estaba cumpliendo algo que el Señor había advertido que iba a suceder, pero que tiene que confrontar nuestro corazón. Acompáñenme allá a Malaquías, por favor. Malaquías, en el capítulo número 3, ahí a terminar el Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo número 3. En Malaquías capítulo 3 está advertida esta venida del Señor, su primer venida del Señor. Y desde Malaquías se calcula que desde el momento en que Malaquías terminó de ser escrito Malaquías, hasta el momento donde viene la manifestación del Señor, durante el tiempo donde Dios pues no trajo más palabra así revelada, pero sí estaba obrando en muchos acontecimientos y preparando la manifestación de su Hijo sobre la faz de la tierra. Pasan unos 400 años, pero es tremendo ver cómo durante todo este tiempo pareciera que las cosas no han cambiado. Pareciera que el hombre no se ha percatado de que lo que Dios quiere es algo diferente, de que lo que Dios está buscando es algo diferente. No olvides que el libro de Malaquías nos muestra de una y otra manera cómo el hombre se volvió superficial con Dios, cómo todo lo de Dios se volvió como algo más en la vida del hombre, cómo el Señor manifiesta que ellos no están experimentando su amor, cómo ellos están teniendo desprecio, cómo ellos no están teniendo honra hacia el Señor y cómo el pueblo está altercando con Dios con este pensamiento. Lo hemos estudiado en otras ocasiones. Pero en el capítulo 3, verso 1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Entonces empieza a hablar de una primera persona y está hablando de Juan el Bautista, el cual prepararía el camino del Señor. Pero inmediatamente también va a hablar de la venida del Señor, de su primer venida. Y dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quienes deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Quién eran los hijos de Leví? Los sacerdotes. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los días antiguos. Cuando nosotros miramos, el Señor advierte en este capítulo 3 de Malaquías algo que ya estaba sucediendo, y era que el centro del pueblo no era Dios. Ellos participaban de todo lo ceremonial, pero lo que se evidencia aquí era que el pueblo no se deleitaba en Dios, el pueblo no se deleitaba en el Señor. Y el Señor está advirtiendo de manera anticipada que cuando Cristo venga, que cuando venga el Señor en su manifestación terrenal, va a encontrar al pueblo en la misma condición, un pueblo que no se está deleitando en el Señor. ¿Te das cuenta? Que en esa visita, cuando inicia su ministerio en el templo, encontró a la gente
en otras cosas y no encontró a la gente en un deleite con el Señor. Por eso aquel azote de cuerdas. Por eso manifiesta aquel disgusto. Por eso manifiesta aquella desaprobación de lo que está aconteciendo, de lo que está pasando dentro del templo. Y todo eso es un llamado para corrección, porque dice acá y utiliza dos palabras. Me parece muy hermoso porque es algo tan ajustado a lo que estamos viviendo, porque nos damos cuenta que Él se va a manifestar allí en el templo, no porque quiera destruir a las personas que están en el templo. Y que cuando sacó a los cambistas y que cuando sacó a los que vendían animales, su propósito no era sacar a la gente del templo. Su propósito era que sacara todo aquello que estaban haciendo en el templo que no honraba a Dios. No era que las personas se ausentaran de la comunión con Dios, sino que se fuera cercenado del corazón de ellos aquellas razones equivocadas por las cuales ellos estaban en el templo, que hacían que aquel lugar de adoración no fuera un lugar de honra para el Señor. Por eso dice acá, si me acompaña ahí el versículo número 3, dice que Él, en el versículo número 2 dice, terminando, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y eso nos deja ver que Dios no quería destruir, sino que Dios quería producir cambios profundos, porque utiliza como dos acciones que el pueblo conocía en antigüedad. Uno, cuando habla de fuego purificador, está hablando de la forma en cómo se purificaban los metales, fuera la plata, fuera el oro, los cuales estaban llenos de impurezas. Pero la única forma de sacar las impurezas era cuando la plata o el oro se metían al fuego, cuando se metían allí a la candela y empezaba ese fuego a hacer que el oro iba al fondo, pero todas las impurezas empezaban a salir a lo superficial, se empezaban a hacer visibles, se empezaba a hacer visible lo que contaminaba el oro. De manera que al hacerlo visible fuera sacado. Entonces mire lo hermoso. ¿Qué estaba haciendo Dios cuando visitó el templo? Estaba haciendo visible aquellas impurezas que había en el templo. De manera que lo que quería era sacar lo que no estaba de manera correcta, pero no quería sacar a las personas de allí. Quería era purificar sus corazones. De manera que iba a pasar una situación, pero una situación que los purificara. ¿Qué está haciendo Dios con todas las cosas que acontecen ahora y que han afectado a la iglesia? Dios está purificando nuestros corazones, porque ciertamente todo lo que está aconteciendo no solamente ha afectado el comercio, no solamente ha afectado a los que trabajan, no solamente han afectado a los que tienen empresa, ha afectado las congregaciones. ¿Y por qué las ha afectado? Porque si nos damos cuenta, hemos escuchado ya de muchos pastores que han tenido que entregar sus locales, que han tenido que entregar los lugares que tenían para reunión. Pero nos damos cuenta con todo esto que Dios está poniendo un orden, porque en los lugares de reunión, como le digo, el centro, se habían vuelto otras cosas y no el Señor. El centro, allí en el templo, se había vuelto el dinero y no el Señor. Y el Señor vino a poner, ¿qué? Orden, fuego purificador. ¿Y a quiénes iba a purificar primeramente? Al sacerdocio. Por eso dice ahí, en el versículo número 3, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. O sea, Dios desea limpiar a todo el pueblo, pero ¿por dónde va a empezar la limpieza? Por el sacerdocio. A empezar a poner orden dentro de nuestro corazón. Que la prioridad dentro del pueblo de Dios es: mi casa será llamada casa de oración. Que la prioridad, o sea, el centro, lo que nos mueva a la búsqueda, al congregarnos, al reunirnos, sea la presencia maravillosa del Señor. Fuego purificador. Y en alguna ocasión alguien que estaba mirando a un hornero meter la plata y la metía en el horno y la sacaba y volvía y la metía, inquieto por saber cómo haces para saber cuándo la plata ya está purificada. Y él dijo: sencillo, cuando yo saque la plata y mi rostro se vea perfectamente en la plata, significa que ya está lista. ¿Te das cuenta? Cómo Dios va permitiendo situaciones que nos van purificando, es para que nos parezcamos cada día más a Él.
para que el deseo de nuestro corazón sea cada día más el deseo del corazón de Él. Por eso se iba a manifestar como fuego purificador, o también, como dice ahí, como jabón de, dice acá, para afinar y limpiar la plata, o como jabón de lavadores. Y jabón de lavadores hace referencia a una sustancia utilizada para blanquear tela. ¿Se da cuenta que en cualquiera de las condiciones que quería traer Dios? Purificar los corazones. ¿Por dónde iba a empezar? Por el sacerdocio. Porque son los primeros que necesitaba Dios empezar a purificar. De manera que todo esto que estaba de manera correcta cambiara para que ahora se ofreciese ofrenda limpia, que es lo que termina diciendo el verso 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Entonces nos damos cuenta que sería ofrenda limpia, que ya lo que se vendría a buscar es el corazón de Dios, y lo que se vendría a ofrecer sería el corazón. Esto es hermoso. No olvide que todo esto necesitamos entenderlo con el corazón. No es para que nos llenemos de juicios, no es para que nos llenemos de señalamientos con nadie, sino para que podamos entender qué es lo que me está moviendo a mí, qué es lo que está moviendo mi corazón. Esto es algo que no podemos pasar por alto, amados, porque este tiempo de confinamiento no es para que sigamos honrando a Dios de labios, sino para que sea puesto en orden nuestro caminar. No es para que después de que nos den salida otra vez y podamos volver a actividades normales, volvamos a ser los mismos y volvamos a ser movidos es por las mismas cosas, no, sino para que entendamos que es tiempo de buscar a Dios ahora, y que cuando todo esto pase es tiempo de seguir buscando a Dios, de seguir buscando su corazón, y de que lo que se ofrezca a Dios sea nuestro corazón de una manera especial. Por eso todo lo que ha sido dejado escrito, ha sido dejado escrito ¿para qué? Para nuestra enseñanza. No olvide que lo más triste sería que después de que todo esto pase, no haber aprendido la lección, no haber aprendido la lección. Y eso confrontaría mucho nuestro corazón. No olvide que se le dijo a Daniel: desde el día que dispusiste tu corazón para entender y para humillarte delante de la presencia de tu Dios. Amados, dispongamos nuestro corazón para entender. Con eso no le estoy diciendo entonces que usted no deba honrar a Dios con su economía, no le estoy diciendo no le estoy diciendo que usted no deba de ser fiel a Dios. No, nos vamos a ir dando cuenta que en la medida que tu corazón es entregado al Señor, te vas a dar cuenta que tú no tienes problema para honrar a Dios, pero para honrarlo por la motivación correcta. Porque ya no lo honras pensando en cómo se te va a multiplicar el dinero, no. Honras a Dios es con una gratitud inmensa del corazón. Porque fíjese que aún muchas veces se cambia la palabra simplemente para obtener beneficios económicos. Mire que la palabra del Señor, yo no encuentro por ningún lado donde la palabra de Dios me lleve a ofrecer cosas ahora a cambio de lo que yo voy a recibir después. No, si nosotros miramos aún cuando el Señor da la instrucción de diezmar y de ofrendar, siempre tiene que ver con lo que el Dios ya me dio, siempre tiene que ver con lo que Dios ya me hizo. Dios es el que ya puso en mis manos con qué lo voy a honrar. Dios ya puso en mis manos. ¿Y qué me está enseñando el Señor? Me está enseñando, estoy reconociendo que todo lo que yo he recibido es el cuidado de Dios, que todo lo que yo he recibido es de la mano del Señor. El rey David decía que de lo recibido de tu mano es de lo que te damos, Señor. Y esto es hermoso, porque es un reconocimiento, el corazón reconociendo que no está negociando con Dios, no, es el corazón que está agradecido con Dios. Es el corazón que está reconociendo que Dios es su proveedor, que Dios es el que le da todas las cosas, que Dios es el que le sustenta. Entonces te das cuenta que es que Dios va poniendo es orden de la manera como funciona o como está nuestro corazón o como está nuestra vida. Porque no olvide, necesitamos escuchar al Señor y necesitamos reflexionar mucho en nuestro corazón de qué Dios nos va confrontando, de qué es lo que Dios nos está hablando. Porque se había vuelto mucho el centro de nuestras vidas el lugar de congregación, no el Señor. Porque si había algo de lo que estaban ausentes nuestros hogares, era de que en nuestros hogares hubiese altares para el Señor. Y ahora, ¿qué Dios ha venido haciendo? Un orden.
Pero si cuando pase todo esto volvemos a estar centrados en la congregación y la búsqueda de Dios se limita solamente a lo que hacemos en reuniones, entonces volveremos a lo mismo, aquello que Dios desnudó para que hubieran cambios profundos, volver al mismo aspecto y no haber escuchado al Señor, no haber atendido su consejo, no haber atendido su llamado. Va conmigo por favor un momento a Lucas capítulo número 19. Lucas capítulo 19 es la segunda vez que el Señor vuelve y visita el templo para tener una actitud similar en el templo. Si te das cuenta, la primera visita donde el Señor purifica el templo es iniciando su ministerio. Lo que leímos en Juan, una vez pasaron las bodas de Caná. Pero ahora nos vamos a dar cuenta que una segunda visita para la misma situación de purificar el templo se da después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. O sea, que ha pasado un lapso de más de 3 años. Más de 3 años han acontecido desde que Dios les advirtió una situación a la que Él lo estaba llamando para que hubiese un cambio. Para que el centro de el templo no fuera el dinero, ni el beneficio económico, ni las riquezas, sino para que el centro del templo fuera la presencia, la búsqueda, el encuentro, la intimidad con el Creador. Pero aquí en Lucas capítulo 19 vamos a encontrar que una vez ha sucedido la entrada triunfal de Cristo, Él entra al templo después de 3 años y nos vamos a dar cuenta que el pueblo no escuchó al Señor, que su condición sigue la misma, que tuvieron en poco aquellas cosas que Dios quería corregir dentro de sus vidas, que no atendieron las palabras del Señor, porque dice en el versículo número 45, si se devuelve ahí al 28, ahí se va a dar cuenta cómo empieza la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entonces esta segunda visita al templo acontece como antesala del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ya es en las postrimerías de su ministerio terrenal. Y el Señor vuelve y visita el templo y dice en el verso 45, y entrando en el templo comenzó a echar afuera o fuera a todos los que vendían y compraban en él. O sea que solamente se salieron por el momento en que Jesús los echó fuera al principio. Jesús se retiró del templo y todos volvieron a lo habitual. ¿Te das cuenta lo tremendo de no oír lo que el Señor quiere? Que después de que todo esto pase volvamos a lo mismo, volvamos para estar centrados en cantidad de cosas que no sean el Señor, que no sean una relación con Dios, que no sean una vida de comunión con Dios, que no sean una vida de intimidad con Dios, que ya nuestro afán no sea el comprar, que ya nuestro afán no sea el vender, que ya nuestro afán no sea el salir, el entrar, el acostarnos, el levantarnos, sino que nuestro afán sea estar con Él, sea estar en su presencia. Dios nos ha llamado a quietarlo y nos ha llevado a entender en este tiempo que muchas cosas que habíamos vuelto esenciales en nuestras vidas no son esenciales, porque llevamos tiempo sin ellas y aquí estamos vivos, pero nos estamos dando cuenta que hay algo que no puede seguirse aplazando y es un encuentro con el Señor. No puede seguirse aplazando esa relación con Dios, no puede seguirse aplazando esa búsqueda de Dios, pero no esa búsqueda religiosa, no esa búsqueda simplemente de hacer un acto que no produzca cambio en nuestras vidas, no. Necesitamos cambios profundos que lleven a cambiar la actitud de nuestro corazón, pero hacia Dios, hacia el Señor. No olvide que en Jeremías encontramos el corazón de Dios derramando lágrimas. Y derramando lágrimas al ver al pueblo centrado en todas estas cosas. Oh, si mi cabeza se hiciera lágrimas, era lo que decía allí. El Señor llorando, porque todo el día le extiende sus manos a un pueblo, como dijo respecto a Israel. Le he extendido todos los días mis manos a un pueblo que es duro de servir, a un pueblo que no quiere caer postrado delante de mí, a un pueblo que no se quiere encontrar conmigo, a un pueblo que quiere recibir de lo que yo tengo, pero que no me quiere recibir a mí. Pero amados, no olvidemos que Él vino al templo, no porque quisiera destruir a la gente del templo. Él vino al templo porque quería sacar del templo todo lo que habíamos traído al templo, que no honraba a Dios y que se ha convertido en una prioridad de nuestras vidas, de manera que Dios estaba ordenando. Lean conmigo en el verso 46, aquí con mucha claridad les habla diciéndoles: escrito está, mi casa
es casa de oración, es lugar de comunión, es lugar de intimidad. Mi casa es lugar de relación, es lugar de encuentro. Eso es lo que nos debe atraer cada día hacia los brazos. Y hoy, la casa del Señor eres tú. No olvides. En el Antiguo Testamento fue el tabernáculo y la gloria del Señor los llenó y nada más cabía. O el templo y la gloria de Dios los llenó y nada más cabía. Y ahora en el Nuevo Testamento el Señor dice que Él nos ha hecho su templo, que Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Pero te pregunto, ¿de qué está lleno este templo? ¿Qué es lo que hay en este corazón? ¿Qué es lo que mueve nuestro interior? ¿Qué es lo que está palpitando ahí dentro de nosotros? ¿Qué es lo que nos mueve a buscar a Dios? Lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo quiero lograr o lo que yo quiero alcanzar. O realmente yo quiero buscar a Dios porque quiero estar con Él, porque quiero estar en sus brazos y que aunque no me diera nada no importa, porque yo lo quiero es a Él, porque yo quiero es su presencia, porque yo quiero escuchar el latir de su corazón. Pasaron 3 años y no hubo cambio en el templo. Todos volvieron a lo mismo, regresaron a la misma circunstancia. No les interesó el llamado de Dios. Te pregunto, ¿será que nos interesará el llamado de Dios en este tiempo? ¿Será que nos interesará la invitación de Dios en este tiempo? Porque el consuelo nuestro es su presencia. Cuando Él nos llama a probar de Él, nos está llamando a probar de su vida, de su presencia, de su naturaleza. No olvide, si Dios cambia mi corazón, yo no tengo problema en entregarle todo lo que Dios me pide. Entonces esto no es un asunto de ambiciones, es un asunto de que mi corazón sea permeado hasta las fibras más íntimas por la vida de Dios. El Señor volvió a su templo y lo halló lo mismo. Lo habían vuelto casa de mercado y cueva de ladrones. Un lugar donde la gente se escondía para que pudiera hacer sus fechorías y tener un lugar donde pudiese refugiarse para no ser juzgado por ellas. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que nos volvamos pecadores asiduos, que venimos a refugiarnos cada semana, pero no queremos un cambio en nuestras vidas, ¿no? Él desea que nos refugiemos en Él, pero que el refugiarnos en Él produzca un cambio. El que robaba deja de robar, el que adulteraba deje de adulterar, el que estaba lleno de odios deje de odiar, el que estaba ofendido deje de estar ofendido y ahora empieza a estar impregnado de la vida de Dios. Mi casa será llamada casa de oración, dice allá en Isaías 53, para todos los pueblos, o sea, para el que venga. Y antes de eso le había hablado a un eunuco, y mire lo hermoso. ¿Sabe qué produce un encuentro con Dios? Una entrega incomparable. ¿Recuerda lo que vimos en Naamán? Que Naamán, después de que fue limpio, sin que se le hubiera dicho nada, empezaron a producirse cambios en su interior poderosos. Porque ¿qué le expresó él al profeta Eliseo? No volveré a ofrecerle sacrificios a ningún Dios, porque el único Dios es el Dios de Israel. Ese día aconteció algo, los ídolos de su corazón fueron hechos a un lado y ahora Dios empezó a ocupar un lugar. Un encuentro con Dios produjo esto. ¿Recuerda lo que aconteció cuando el etíope eunuco se encuentra con Felipe? No entiende lo que está leyendo, pero cuando se le explica, Dios trae una luz maravillosa. ¿Y qué produjo esa luz en el etíope eunuco? Que Él es el que propone. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La respuesta de Felipe: ¿crees de todo corazón? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y la respuesta del etíope es: yo creo. No hubo que hacerle 10 cursos para bautizarse y convencerlo a través de 10 prédicas, no. Un momento de luz produjo entrega, produjo comunión, produjo búsqueda, produjo decisión en el corazón. Por eso mi casa será llamada casa de oración. Porque si venimos a un encuentro con el Creador, esto va a producir cambios tan profundos que te vas a encontrar cada día es deseando entregar todo
todo el Señor, todo lo mío le pertenece al Señor. Ya no estás pensando en cuánta es la medida que vas a dar, no, te vas a entregar sin medida. Allí es donde, en lugar de estar esperando obtener, estás deseoso de dar. Como dijo el apóstol Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de un todo por amor de vosotros, aunque amándoos más he amado menos. ¿Qué produjo esto? Una entrega, un dar, un soltarme en las manos de Dios. Ya no estoy pensando en mí, estoy pensando en Él. Y que lo que me atrae de su casa es Él. Él es el atractivo, Él es el deseo, Él es el anhelo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta tarde. Muchas gracias, Señor, porque hay muchas cosas en las que necesitamos reflexionar. Y reflexionar de una manera profunda delante de tu presencia, Señor. ¿Cuáles son las cosas de valor para mi corazón? Porque yo puedo decir con mis labios muchas cosas, pero cuando miro mi actuar y en qué ocupo mi tiempo, mi esfuerzo, en qué ocupo mi vida, me doy cuenta que tantas veces lo que yo digo está distante de lo que yo hago. Pero solamente tú puedes poner en orden. Tú no viniste, Dios de los cielos, allí a destruir a la gente en el templo. Viniste a sacar del templo lo que la gente había traído y que no honraba tu nombre. Hay muchas cosas que hemos traído a tu casa, Señor. Hemos traído muchas cosas al templo que no te honran, Señor. Ambiciones, deseos, anhelos. Pero aquí estamos, oh Dios. Tú has dicho que tú vienes con un fuego purificador y sabemos que lo que haces con ese fuego, Señor, es quitar las impurezas, quitar, oh Dios, la suciedad, quitar toda aquella motivación equivocada para buscarte y nos vas direccionando de una manera correcta. Padre, te damos muchas gracias porque necesitamos oírte y tú estás, Señor, hablándonos al corazón. Permite que tus palabras, Señor, no solamente sean oídas, sino sean sembradas en nuestro corazón por tu propia mano, por tu propio espíritu, por tu propia presencia, Señor. Señor, no queremos pasar todo esto y seguir siendo iguales, como aconteció en el templo después de 3 años. Señor, que las cosas no hubieran cambiado y todo siguiera igual. Señor, no queremos que nuestra vida siga igual contigo. No queremos, Dios de los cielos, Señor amado, estar más centrados en las ambiciones de este mundo. Queremos estar centrados en ti, Señor. Queremos que todo nuestro corazón, bendito Dios, pueda realmente estar rendido a ti. Y esto solamente, Señor, lo puedes hacer tú, manifestándote de una manera sobrenatural en nosotros. Por favor, ayúdanos. Por favor, Señor, libértanos. Por favor, ayúdanos a entender todo lo que debe ser corregido, Señor precioso. Todo lo que debe ser ordenado, para que no causemos más dolor en tu corazón. Porque a veces solamente pensamos, Señor, en lo que me duele a mí, pero no pensamos en lo que entristece tu corazón, cuando nos has brindado tanto amor y nos has manifestado tanta misericordia, Señor. Padre, por favor, permítenos a todos y cada uno reflexionar. Háblanos a cada uno conforme, Señor, tú conoces nuestro corazón. Permite que seamos permeados de tal manera que recibamos de tu vida y de tu aliento, Señor. Padre, gracias, porque solamente tú nos puedes dar luz para entender, Señor amado, que nuestra casa, mi hogar, mi vida ha sido destinada para tener una comunión íntima contigo, Señor. Permítenos entenderlo y valorarlo con todo el corazón. Gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amados, Dios los bendiga. Qué gusto poder compartir la palabra y en especial pedirle al Señor que nos permita reflexionar todas estas cosas delante de su presencia. Llevémoslas al lugar secreto, preguntémosle al Señor, que no sean las cosas que diga un pastor, sino que preguntémosle al Señor, ¿qué es lo que quieres hablar a lo profundo de mi ser? Amados, Dios los bendiga. No olviden, mañana nos vemos 5 de la tarde. Un abrazo.